¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes sobre la Iglesia Católica es realmente la verdad? A lo largo de la historia, muchas instituciones han ocultado secretos, pero Jesús nos advierte en Lucas 8:17: no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de saberse y salir a la luz. Este versículo nos recuerda que, tarde o temprano, la verdad siempre resplandece. Hoy exploraremos las sombras que se han tejido en torno a la Iglesia Católica, revelando hechos que podrían desafiar todo lo que creías conocer. Te mostraremos lo que la Biblia dice sobre la verdadera fe y cómo distinguir entre la luz y la oscuridad en medio de la religión organizada. Si sientes que es momento de conocer la verdad y fortalecer tu fe en Dios sin ser engañado, quédate con nosotros. ¿Te has preguntado si todo lo que crees sobre la Iglesia Católica realmente proviene de Dios o si ha sido moldeado por el hombre a lo largo de los siglos? La fe no debería ser una carga de reglas impuestas por una institución, sino una relación viva con Dios. Pero ¿qué pasa cuando las enseñanzas religiosas se desvían de la verdad? Jesús advirtió en Mateo 15:9: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta declaración no es un simple recordatorio, sino una advertencia contra aquellos que han reemplazado la palabra de Dios por tradiciones humanas. La pregunta es inevitable: ¿estamos siguiendo a Dios o estamos atrapados en un sistema que ha distorsionado su mensaje? Desde los tiempos de los fariseos, la historia nos muestra cómo las estructuras religiosas han impuesto cargas pesadas sobre el pueblo, exigiendo obediencia a reglas que Dios nunca estableció. Jesús confrontó esto directamente cuando reprendió a los líderes religiosos de su tiempo, llamándolos hipócritas porque cerraban el reino de los cielos para otros y ni siquiera entraban ellos. Esta misma realidad se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando miramos lo que enseña la Iglesia Católica en comparación con la Biblia, descubrimos que muchas doctrinas fundamentales han sido alteradas, añadidas o interpretadas de maneras que jamás fueron parte del mensaje original de Cristo. Uno de los ejemplos más evidentes es la manera en que la Iglesia ha elevado la tradición al mismo nivel que la Escritura. En el Concilio de Trento, se declaró que la tradición de la Iglesia debía ser aceptada con la misma autoridad que la Biblia. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si la Escritura es suficiente, ¿por qué se han agregado mandamientos de hombres como si fueran palabra divina? La respuesta es clara: cuando la verdad no conviene a los intereses de los poderosos, se oculta o se deforma. Las tradiciones humanas no solo han añadido capas innecesarias a la fe, sino que han alejado a millones de personas de la verdadera relación con Dios. En lugar de enseñar que el acceso a Dios es directo, sin intermediarios, se ha impuesto un sistema en el que se necesita la intervención de sacerdotes, sacramentos y rituales para acercarse al Creador. La Biblia nos dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay nada que nos impida venir a Dios directamente, pero durante siglos se nos ha enseñado que la Iglesia tiene la autoridad exclusiva para administrar la gracia. ¿Dónde está la verdad en esto? Jesús dejó en claro que su mensaje no era para ser manipulado por instituciones humanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Iglesia estableció un sistema jerárquico que puso el poder espiritual en manos de unos pocos, en lugar de permitir que cada creyente viviera su fe en libertad. Se crearon títulos, cargos y niveles de autoridad que no existen en la Escritura. En Mateo 23:8-10, Jesús dijo: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. A pesar de esta enseñanza clara, la Iglesia Católica insiste en que sus líderes deben ser llamados padres y que el Papa tiene un título que lo coloca como el representante de Dios en la tierra. Durante siglos, aquellos que han cuestionado estas enseñanzas han sido perseguidos, censurados o marginados. Los reformadores que desafiaron la autoridad eclesiástica fueron excomulgados y condenados, no por negar a Dios, sino por señalar que la Iglesia había desviado su camino. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Martín Lutero, quien al leer la Biblia se dio cuenta de que la salvación es por fe y no por obras. Tal como enseña Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Su desafío a las indulgencias y a la autoridad papal sacudió los cimientos de una iglesia que había construido su poder sobre la ignorancia y el miedo. El problema no es solo histórico, sino que sigue vigente hoy. Millones de personas creen que están siguiendo a Dios, cuando en realidad están atrapadas en un sistema que ha priorizado la tradición sobre la Escritura. Los ritos y las ceremonias han reemplazado la relación genuina con Cristo. Se nos enseña que necesitamos intermediarios, cuando Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué insistir en estructuras religiosas que nos alejan de esta verdad tan simple? El peligro de seguir ciegamente doctrinas humanas es que terminamos creyendo en un evangelio distorsionado. La fe ya no se trata de conocer a Dios, sino de cumplir con una serie de reglas impuestas por una institución. Jesús nunca nos llamó a ser parte de una religión organizada. Él nos llamó a ser sus discípulos, a vivir en amor y verdad. En Marcos 7:7-8 dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, porque muchas personas están atrapadas en una fe que no transforma, que no libera, que no lleva a la verdad. El llamado de Dios es claro: volver a la pureza del Evangelio, a una fe basada en su palabra y no en estructuras creadas por el hombre. La iglesia primitiva no tenía jerarquías, títulos pomposos ni tradiciones añadidas. Se trataba de una comunidad de creyentes que vivían en la verdad de Cristo, compartiendo el amor de Dios sin imposiciones humanas. Pero con el tiempo, la simplicidad del Evangelio fue sustituida por un sistema de control, donde el acceso a Dios quedó restringido por reglas que nunca fueron parte de su plan. Hoy, más que nunca, es necesario abrir los ojos y discernir entre la verdad y la tradición. No se trata de atacar a una institución, sino de reconocer que nuestra relación con Dios debe basarse en su palabra y no en doctrinas humanas. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿estamos buscando esa verdad o nos conformamos con lo que se nos ha enseñado sin cuestionarlo? La fe no debería ser una carga, sino una fuente de libertad y gozo. Pero mientras sigamos atados a mandamientos de hombres, nunca experimentaremos la plenitud de lo que Dios realmente quiere para nosotros. La invitación está sobre la mesa: dejar atrás las tradiciones que nos alejan de Cristo y abrazar la verdad pura y sencilla del Evangelio. Solo entonces podremos vivir una fe auténtica, libre de manipulaciones y llena del amor de Dios. Desde tiempos antiguos, el poder y la fe han estado entrelazados de maneras que han moldeado la historia de la humanidad. Lo que comenzó como un movimiento basado en la verdad y la humildad se convirtió en una estructura de control que ha influenciado naciones enteras. La Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, es un centro de poder que ha acumulado riquezas, establecido alianzas políticas y escondido información que podría cambiar la percepción de millones de creyentes. En su núcleo
se encuentra un secreto que pocos se atreven a cuestionar: la verdad oculta entre los muros del Vaticano. Jesús advirtió en Lucas 8:17: no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de saberse y salir a la luz. Durante siglos, los archivos del Vaticano han sido resguardados con un celo impenetrable, conteniendo documentos que podrían alterar el curso del cristianismo. Este no es un simple lugar de almacenamiento de textos antiguos. Es una fortaleza de información clasificada que ha permanecido fuera del alcance del mundo. Mientras las Escrituras enseñan que la verdad debe ser compartida con todos, la Iglesia ha decidido lo contrario, ocultando registros, cartas y decretos que contradicen su discurso oficial. A través del tiempo, las decisiones de sus líderes han cambiado el rumbo de la fe cristiana, no siempre basándose en la revelación divina, sino en estrategias de poder cuidadosamente calculadas. Las Escrituras muestran a Jesús caminando entre la gente, predicando al aire libre, llevando su mensaje a todos sin restricciones ni condiciones. Pero la Iglesia ha hecho lo contrario, manteniendo bajo llave información que podría exponer la verdadera naturaleza de su dominio. Si la palabra de Dios es para todos, ¿por qué mantener documentos en secreto? La respuesta se encuentra en el temor a la pérdida de autoridad. En Juan 18:20 Jesús declara: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Sin embargo, la Iglesia ha seguido un camino distinto, acumulando información en la sombra mientras predica transparencia. Los concilios y decretos papales han redefinido doctrinas a lo largo del tiempo, pero pocos conocen los debates que se han dado tras puertas cerradas. A lo largo de los siglos, decisiones cruciales han sido tomadas sin la consulta del pueblo de Dios, introduciendo dogmas que jamás fueron parte del Evangelio original. En lugar de permitir que las Escrituras sean la única fuente de autoridad, se han sumado decretos humanos que han sido elevados al mismo nivel de la palabra divina. La historia del cristianismo muestra que las primeras comunidades vivían guiadas por la enseñanza directa de Jesús y sus apóstoles. Pero la jerarquía eclesiástica modificó este modelo hasta convertirlo en una estructura de control. En el pasado, aquellos que se atrevieron a cuestionar estas decisiones fueron perseguidos y silenciados. Los primeros reformadores, al leer la Biblia sin las interpretaciones impuestas por la Iglesia, descubrieron verdades que contradecían muchas de las prácticas establecidas. No fue la falta de fe lo que los llevó a rebelarse, sino la necesidad de restaurar la pureza del mensaje de Cristo. La Biblia enseña en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero el conocimiento ha sido restringido, no solo a través del acceso a la palabra, sino mediante la manipulación de la información. El Vaticano ha acumulado riquezas en cantidades que contrastan con la enseñanza de Jesús sobre la humildad y el desprendimiento de lo material. Mientras los primeros cristianos compartían todo entre ellos y vivían con sencillez, la Iglesia estableció su poder económico de una manera que se asemeja más a un imperio terrenal que a un movimiento espiritual. Se ha dicho que la fe no debe ser un negocio, pero los recursos que ha amasado la Iglesia muestran lo contrario. En Mateo 6:19-20, Jesús advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. La acumulación de riquezas contrasta con este mandato, y sin embargo, la Iglesia ha justificado su opulencia mientras predica desprendimiento a sus seguidores. Los eventos históricos muestran cómo el poder religioso ha sido utilizado para fines políticos. Reyes y emperadores han buscado la bendición papal no por razones de fe, sino por conveniencia estratégica. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha intervenido en conflictos, respaldado monarquías y moldeado el destino de naciones enteras. Sin embargo, en Juan 18:46, Jesús dejó claro que su reino no es de este mundo. Si su misión no era política,
¿Por qué la Iglesia ha estado tan involucrada en los asuntos de los gobiernos terrenales? La respuesta se encuentra en la naturaleza de la institución, que ha evolucionado para consolidar su dominio en todas las esferas de la sociedad. Las Escrituras nos muestran a un Cristo accesible, dispuesto a sanar, liberar y perdonar sin restricciones. Sin embargo, la estructura eclesiástica ha impuesto barreras entre el creyente y Dios, convirtiendo la fe en un sistema burocrático donde se requieren mediaciones humanas para obtener la gracia. Se ha enseñado que fuera de la iglesia no hay salvación, pero la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mensaje de Jesús es claro: la relación con Dios no depende de una institución, sino de la fe genuina en Él. Los secretos que se guardan en el Vaticano no son meras cuestiones administrativas. Son piezas de un rompecabezas que revelan hasta qué punto la Iglesia ha intervenido en la historia para moldearla a su favor. La acumulación de documentos clasificados no es una práctica reciente, es el resultado de siglos de intentos por controlar la narrativa de la fe cristiana. Pero como dijo Jesús en Mateo 10:26, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Los seguidores de Cristo están llamados a conocer la verdad, no a aceptar ciegamente las estructuras que han sido impuestas con el paso del tiempo. Si la fe se basa en la palabra de Dios, ¿por qué confiar en una institución que ha demostrado ser más política que espiritual? La enseñanza de Jesús fue sencilla y directa, pero ha sido envuelta en capas de tradiciones, decretos y dogmas que han oscurecido su claridad. El mensaje del Evangelio no necesita secretos ni estructuras de poder, no necesita archivos cerrados ni documentos ocultos. Jesús enseñó abiertamente, sin reservas, sin condiciones, sin esconder la verdad. La fe genuina no se sostiene en muros de piedra ni en riquezas acumuladas, sino en la relación personal con Dios. La verdad no se encuentra en los pasillos de una institución, sino en las palabras que Él dejó en las Escrituras. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido la necesidad de buscar algo superior, de encontrar símbolos que representen lo divino y que sirvan como puente entre lo terrenal y lo sagrado. Pero la palabra de Dios es clara al advertir sobre los peligros de sustituir la fe en Él por la adoración de imágenes creadas por manos humanas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha promovido la veneración de estatuas y figuras como una práctica legítima, pero la Escritura lo llama de otra manera. En Éxodo 24:5 se encuentra un mandato inconfundible: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este no es un consejo ni una sugerencia, es una prohibición directa establecida por Dios mismo. La enseñanza de la Iglesia ha intentado suavizar este mandamiento, argumentando que la veneración no es lo mismo que la adoración, que las imágenes solo sirven como representación de lo sagrado, como un medio para acercarse a Dios y no como un fin en sí mismas. Sin embargo, en la práctica, millones de fieles han depositado su confianza y su devoción en esculturas, figuras y reliquias, doblando sus rodillas ante ellas, encendiendo velas y elevando oraciones como si tuvieran algún poder en sí mismas. Si Dios hubiera querido que su pueblo lo representara con imágenes, lo habría permitido desde el principio. Pero en lugar de eso, vemos repetidamente en las Escrituras cómo condena la idolatría y llama a su pueblo a una relación pura y directa con Él. En el libro de Deuteronomio, Moisés recordó al pueblo de Israel las instrucciones que Dios les había dado, advirtiéndoles sobre el peligro de desviarse hacia la adoración de imágenes. En Deuteronomio 4:15-16 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día
que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Si el propio Dios decidió no mostrarse en forma visible para evitar que su pueblo creara imágenes de Él, ¿cómo es posible que siglos después se haya normalizado el uso de representaciones físicas para la adoración? Desde la antigüedad, los pueblos paganos han rendido culto a estatuas y figuras, atribuyéndoles poder y protección. Cuando los israelitas estaban en Egipto, estuvieron rodeados de una cultura que veneraba múltiples dioses en forma de ídolos. Dios los sacó de esa nación para apartarlos, para enseñarles un camino distinto. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, volvieron a caer en la idolatría. En Éxodo 32 se relata cómo hicieron un becerro de oro y lo proclamaron como su Dios, a pesar de haber visto con sus propios ojos los milagros del Señor. La reacción de Dios fue inmediata y severa, porque la idolatría no es solo un acto externo, sino una traición al pacto con el Creador. Los profetas denunciaron una y otra vez esta práctica, dejando claro que los ídolos no tienen vida, que son obras de manos humanas incapaces de responder a quienes los invocan. En Jeremías 10:5 se dice: son como espantapájaros en un melonar, y no pueden hablar, tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Este mensaje sigue vigente hoy. Las imágenes veneradas en templos y procesiones no tienen poder. No ven, no oyen, no responden. Sin embargo, han sido revestidas de una santidad que la Biblia nunca les otorgó. Cuando Jesús caminó entre los hombres, no dejó ninguna imagen suya, ningún objeto sagrado que sirviera como punto de referencia para su adoración. Enseñó que la verdadera adoración no se encuentra en lo visible, sino en la conexión espiritual con el Padre. En Juan 4:23-24 declaró: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este principio es inquebrantable. No hay mediadores físicos entre el creyente y Dios. No hay figuras sagradas que deban ser reverenciadas. La adoración genuina ocurre en el corazón, en una relación directa con el Creador. A pesar de la claridad de estos pasajes, la tradición eclesiástica ha mantenido la costumbre de la veneración de imágenes. La devoción a los santos ha llevado a muchos a dirigir sus oraciones a figuras humanas en lugar de a Dios. La intercesión de hombres y mujeres fallecidos se ha promovido como un camino válido para obtener favores divinos, cuando la Escritura enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5 se encuentra la declaración que lo deja claro: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay excepciones, no hay otros caminos, no hay figuras adicionales que deban ser invocadas. Las Sagradas Escrituras presentan múltiples advertencias sobre los peligros de desviar la adoración hacia cualquier cosa que no sea Dios mismo. En Isaías 42:8, el Señor proclama: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esta afirmación no deja lugar a interpretaciones. La gloria y la alabanza pertenecen exclusivamente a Dios. No se comparten con imágenes, reliquias o representaciones de santos. El libro de los Salmos también advierte contra la necedad de confiar en ídolos creados por el hombre. En el Salmo 115, 4, 8, se describe con precisión la inutilidad de estas figuras. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen,
mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Pies tienen, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Este pasaje no es solo una descripción, es una advertencia sobre el destino de aquellos que depositan su fe en objetos sin vida en lugar de en el Dios verdadero. El mensaje de la Biblia ha sido consistente desde el principio. No hay justificación para la idolatría bajo ninguna forma. No hay excepciones para las figuras religiosas, por más que se les otorgue un significado espiritual. La fe cristiana no se basa en lo visible, sino en lo eterno. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Esta es la esencia del Evangelio. No es necesario ver a Dios en una imagen para creer en Él. No es necesario tocar una estatua para sentir su presencia. Su espíritu está con aquellos que lo buscan de verdad. La enseñanza de Jesús nunca incluyó la veneración de imágenes. Sus discípulos no dejaron registros de haber promovido esta práctica. La iglesia primitiva no tuvo templos adornados con estatuas ni relicarios dorados. El crecimiento del cristianismo no dependió de símbolos materiales, sino de la transformación de los corazones por el poder del Espíritu Santo. La introducción de la veneración de imágenes en la iglesia fue un proceso gradual, influenciado por culturas paganas y consolidado a través de decretos humanos. Pero la verdad de Dios no cambia con el tiempo. Su palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. La adoración genuina no necesita de intermediarios visibles. No requiere de esculturas ni de símbolos materiales. Dios ha dejado claro en toda la Escritura que su pueblo debe acercarse a Él sin distracciones, sin depender de objetos creados por el hombre. Quien busca a Dios lo encuentra en la oración, en la comunión con su Espíritu, en la verdad de su palabra. La fe auténtica no está en lo que se ve, sino en la confianza absoluta en aquel que es eterno. Desde tiempos antiguos, el temor ha sido utilizado como un arma para controlar a las personas, moldeando sus creencias y obligándolas a actuar bajo la presión de consecuencias eternas. La Iglesia ha perfeccionado este mecanismo, estableciendo un sistema donde la salvación no es un regalo de Dios, sino un privilegio que debe comprarse, un beneficio al que solo se accede mediante pagos, rituales y concesiones dictadas por la autoridad eclesiástica. Sin importar cuánto se predique sobre la gracia, en la práctica se ha instaurado un sistema que contradice abiertamente lo que enseñó Jesús. La palabra de Dios declara en Efesios 2, 8, 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la historia ha mostrado que para la iglesia, la salvación ha sido un negocio, un sistema de transacciones disfrazado de devoción. El concepto de indulgencia surgió como una supuesta forma de mitigar las consecuencias del pecado. Se enseñó que, aunque Dios puede perdonar, el pecador aún debe pagar una pena, y que esa pena puede reducirse mediante ciertos actos, contribuciones económicas o la intermediación de la iglesia. Lo que comenzó como una idea de penitencia pronto se transformó en un sistema estructurado, donde el acceso a la misericordia divina quedó ligado a las riquezas y al poder de los clérigos. La gente no solo debía confesar sus pecados, sino también pagar con dinero, propiedades o servicios para asegurarse de que sus almas y las de sus seres queridos no quedaran atrapadas en un supuesto estado de purificación. El Evangelio jamás enseñó que el perdón de Dios estuviera condicionado por aportaciones materiales. Jesús vino a liberar a los oprimidos, no a colocar sobre ellos una carga imposible de llevar. En Mateo 11, 28, 30 proclamó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin embargo, la Iglesia impuso una carga que nunca fue parte del plan divino, una obligación que no tenía otro propósito más que consolidar su autoridad y enriquecer a sus líderes. La venta de indulgencias se convirtió en un negocio tan lucrativo que, durante siglos, financió construcciones, guerras y expansiones territoriales de la Iglesia. La gente era convencida de que, al entregar su dinero, aseguraban la salvación no solo para sí mismos, sino para sus familiares fallecidos. Se les enseñó que, con la cantidad correcta, podían comprar la paz eterna y evitar el sufrimiento en el más allá. Pero la Escritura deja claro que solo hay un precio que puede pagar por el pecado, y ese precio ya fue saldado en la cruz. En 1 Pedro 1, 18, 19 se declara: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A pesar de esta verdad, la Iglesia continuó promoviendo la idea de que el oro y la plata tenían valor en la economía de la salvación. No bastaba con la fe, no bastaba con el arrepentimiento genuino, no bastaba con la gracia de Dios. Se necesitaban certificados de indulgencias, misas pagadas, donaciones a los templos. Se creó un ciclo en el que los fieles jamás podían estar seguros de su destino eterno sin la constante intervención de la Iglesia, una estrategia perfecta para mantener a las personas atadas, dependientes, con miedo de cuestionar o desafiar lo establecido. El acceso a Dios se convirtió en un privilegio exclusivo administrado por sacerdotes que determinaban quién podía ser perdonado y quién debía seguir pagando. La Escritura enseña lo contrario. En Hebreos 4:16 se nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay tarifas, no hay documentos que comprar, no hay listas de precios para la redención. La invitación de Dios es directa y sin condiciones impuestas por el hombre. La manipulación de la fe a través del miedo ha sido una de las estrategias más efectivas de la Iglesia para preservar su poder. Se ha enseñado que aquellos que no siguen sus reglas exactas estarán en peligro de condenación, que solo la institución puede garantizar la salvación. Pero Jesús nunca delegó su autoridad a un sistema burocrático. En Juan 14:6 declaró con total claridad: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo que la Iglesia era el camino, no dijo que las indulgencias eran la solución, no puso condiciones humanas para la salvación. El problema no es solo que las indulgencias fueron utilizadas como un medio para obtener riquezas, sino que desviaron a millones de personas del verdadero mensaje del Evangelio. En lugar de predicar un Dios que perdona sin condiciones, se instauró una estructura donde la misericordia divina estaba sujeta a las decisiones de los clérigos. Se creó un sistema en el que el pecado no debía ser confrontado con un corazón arrepentido, sino con transacciones económicas. La consecuencia de esto fue que la fe dejó de ser una cuestión de transformación personal y se convirtió en un conjunto de trámites administrativos. Las Escrituras denuncian una y otra vez este tipo de prácticas. En Isaías 55:1, Dios ofrece su gracia sin costo alguno a todos los sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El mensaje es contundente. La salvación no está a la venta. La misericordia de Dios no es un bien comercializable. La redención no está en manos de ninguna institución religiosa. Durante la época de la Reforma, cuando algunos comenzaron a leer la Biblia sin las interpretaciones impuestas por la Iglesia,
se dieron cuenta de que el sistema de indulgencias no solo era injusto, sino completamente antibíblico. La verdad no podía ser ignorada. No hay otro mediador más que Cristo. No hay otra condición para el perdón más que un corazón arrepentido. No hay otra autoridad sobre la salvación más que la de Dios. La resistencia de la iglesia a esta verdad no fue casualidad. Significaba perder control, perder ingresos, perder el dominio sobre las conciencias. La enseñanza de Jesús jamás incluyó el cobro por el perdón. Nunca estableció tarifas para la gracia. Nunca instruyó a sus discípulos a lucrar con la fe. Cuando envió a los 70 a predicar, les dijo en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero la iglesia, en lugar de dar gratuitamente, construyó un imperio basado en la comercialización de la salvación. El evangelio no está en venta. La relación con Dios no está sujeta a trámites eclesiásticos. La redención no puede ser negociada. La iglesia ha construido un sistema donde las almas son mercancía, pero la verdad sigue intacta en la palabra de Dios. Nadie necesita pagar para ser amado por el Creador. Nadie necesita comprar el derecho de estar en su presencia. La sangre de Cristo fue suficiente. Su sacrificio fue completo. Su gracia es inagotable. No hay documentos que sellar. No hay indulgencias que adquirir. Solo hay un Dios que espera con los brazos abiertos a aquellos que buscan su perdón con sinceridad, sin barreras humanas, sin requisitos impuestos por el hombre. A lo largo de la historia, el poder ha seducido a quienes deberían haber servido con humildad. La Iglesia Católica no solo ha reclamado autoridad sobre la fe, sino que ha construido un trono terrenal para sus líderes, estableciendo una jerarquía que no tiene fundamento en las Escrituras. Se ha enseñado que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, el representante supremo de Dios entre los hombres, con una autoridad incuestionable sobre todos los creyentes. Sin embargo, la palabra de Dios nunca otorgó tal posición a ningún ser humano. En Mateo 23:9, Jesús dejó claro: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. La estructura eclesiástica ha elevado a un hombre por encima de todos los demás, contradiciendo directamente las enseñanzas de Cristo. La figura del Papa no existió en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos se reunían en comunión, guiados por ancianos y pastores que servían a la congregación sin reclamar una supremacía sobre sus hermanos. No había una cabeza terrenal que tomara el lugar de Cristo. Jesús mismo estableció que Él es la única roca sobre la cual se edifica su iglesia. En Efesios 5:23 se declara: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia no necesita otro líder supremo, porque su guía es y siempre ha sido Cristo. Con el paso del tiempo se estableció un sistema que transformó la sencillez del evangelio en una estructura de dominio. Se crearon títulos, se impusieron normas, se diseñó una imagen de autoridad absoluta que nunca fue parte del plan de Dios. Se proclamó que el Papa tiene la capacidad de hablar infaliblemente en materia de fe y moral, como si sus palabras fueran equivalentes a las Escrituras mismas. Pero la Biblia nunca dio tal poder a ningún hombre. En 2 Timoteo 3:16 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La autoridad está en la palabra de Dios, no en decretos humanos. La historia ha demostrado cómo esta posición de supremacía ha sido utilizada para imponer doctrinas, establecer dogmas y dictar normas que han desviado a millones de personas de la verdad del Evangelio. La autoridad del Papa ha sido defendida con argumentos que apelan a una supuesta sucesión apostólica, afirmando que Pedro fue el primer Papa y que su linaje espiritual se ha mantenido intacto hasta el presente. Pero Pedro nunca reclamó para sí mismo un título semejante, ni fue tratado por los apóstoles como una figura de gobierno absoluto.
En 1 Pedro 5:1-3, él mismo escribió: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No solo Pedro nunca se proclamó líder supremo, sino que en varias ocasiones fue corregido por otros apóstoles cuando cometió errores. En Gálatas 2:11, Pablo relata cómo tuvo que reprenderlo porque estaba actuando de manera hipócrita al hacer diferencia entre los judíos y los gentiles. Si Pedro hubiera sido la máxima autoridad de la iglesia, ¿cómo podría haber sido corregido por otro apóstol? La Iglesia Católica ha construido un argumento sobre una base frágil, tergiversando pasajes bíblicos para justificar su estructura jerárquica. A través de los siglos, el papado se convirtió en un símbolo de poder más que en un reflejo de Cristo. Mientras Jesús vivió sin riquezas, sin un trono, sin vestiduras ostentosas, el Papa ha sido exaltado con títulos, rodeado de lujos y tratado como un monarca. En Mateo 20, 25, 28, Jesús enseñó a sus discípulos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La Iglesia, en lugar de reflejar este principio, ha convertido su liderazgo en una estructura de dominio que se asemeja más a los reinos terrenales que al modelo de humildad que estableció Cristo. Se ha enseñado que el Papa tiene el poder de atar y desatar en la tierra y en el cielo, basándose en la interpretación de Mateo 16, 18, 19, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, este pasaje no establece una autoridad exclusiva sobre Pedro, ni implica la creación de una jerarquía eclesiástica. Jesús hablaba de la confesión de fe en él como el fundamento de la iglesia. En ningún otro lugar de las Escrituras se menciona que Pedro tuviera un papel de supremacía sobre los demás discípulos, o que hubiera una sucesión apostólica con el poder de gobernar sobre la fe de los creyentes. El daño causado por la centralización del poder en el papado no es solo teológico, sino también práctico. Durante siglos, las decisiones de un solo hombre han influenciado la vida de millones de personas, imponiendo cargas que no provienen de Dios, estableciendo doctrinas que no se encuentran en la Biblia y dictando normas que han distorsionado la verdadera relación con Cristo. La infalibilidad papal, proclamada en el siglo XIX, consolidó aún más esta autoridad, presentando al Papa como alguien incapaz de errar en materia de fe y moral. Sin embargo, la historia ha mostrado que muchos de los que han ocupado esa posición han tomado decisiones que han contradicho las enseñanzas de Cristo y han llevado a la iglesia por caminos alejados de la verdad. Las Escrituras advierten sobre el peligro de seguir a líderes humanos en lugar de a Dios. En Jeremías 17:5 se nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. La fe no debe estar puesta en una institución ni en un líder religioso, sino en Cristo. No hay necesidad de intermediarios terrenales cuando el acceso a Dios ha sido abierto para todos por medio del sacrificio de Jesús. En Hebreos 10, 19, 22 se declara: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El modelo de gobierno impuesto por la iglesia no refleja el corazón de Dios. La verdadera iglesia no es una estructura terrenal con un líder supremo, sino el conjunto de todos los que han sido redimidos por Cristo. En 1 Corintios 12:27 se nos dice: vosotros pues
Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No hay jerarquías que determinen quién es más cercano a Dios. No hay títulos que otorguen más autoridad espiritual. No hay tronos que puedan ocupar el lugar de Cristo. La verdad es clara. No hay fundamento bíblico para la figura del Papa. No hay justificación para una autoridad absoluta sobre la fe de los creyentes. No hay argumento que pueda sostener la idea de un hombre colocado por encima del resto del pueblo de Dios. La Iglesia ha impuesto un sistema que no tiene raíz en las palabras de Jesús, pero la Escritura sigue siendo la única fuente de verdad. La fe no depende de instituciones humanas, sino de la relación directa con el Creador. No hay mediadores aparte de Cristo, no hay autoridad más alta que su palabra, no hay camino fuera de lo que Él estableció. Desde el principio, la fe verdadera no estuvo basada en instituciones humanas ni en estructuras religiosas impuestas por el hombre. La relación con Dios nunca dependió de ceremonias, títulos o jerarquías, sino de la comunión directa con Él. Sin embargo, la historia ha mostrado cómo se han levantado sistemas que han alejado a las personas de esta verdad, imponiendo doctrinas que esclavizan en lugar de liberar, estableciendo normas que no fueron dadas por Dios, sino por hombres que han buscado el control sobre la fe. La Iglesia ha predicado la sumisión a sus reglas como si fueran la voluntad de Dios, pero la Escritura revela que la verdadera fe no está enredada en instituciones, sino en la obra de Cristo. En Juan 8:36 se declara: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La fe no es un conjunto de rituales vacíos, ni una lista de obligaciones impuestas por un clero que se proclama mediador entre Dios y los hombres. Desde tiempos antiguos, la religiosidad ha intentado reemplazar la relación genuina con normas externas, con sacrificios repetidos, con una estructura que convierte la espiritualidad en una carga. Jesús confrontó este sistema, dejando claro que el verdadero encuentro con Dios no depende de templos ni de liturgias, sino de un corazón entregado a su voluntad. En Juan 4:23-24 enseñó: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El mensaje del Evangelio no necesita añadidos, no requiere de interpretaciones humanas que lo modifiquen, ni de estructuras que limiten su acceso. La verdad ya ha sido revelada, pero ha sido sepultada bajo doctrinas que la distorsionan. La Iglesia ha levantado muros donde Cristo no puso barreras, ha establecido condiciones donde Dios dio gracia, ha convertido la fe en un sistema de control donde lo único que debería existir es libertad en Cristo. La Escritura advierte sobre esto en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La fe verdadera no está sujeta a tradiciones, no está atrapada en el cumplimiento de normas humanas, ni en la obediencia ciega a una institución. No se encuentra en la repetición de rezos, ni en la participación en ceremonias establecidas por el hombre. No se basa en el temor impuesto por quienes han usado la religión como un medio de sometimiento. La fe genuina se vive en una relación directa con Dios, sin la necesidad de mediadores terrenales, sin la intervención de estructuras que han alejado a millones de personas del verdadero evangelio. En 1 Timoteo 2:5 se afirma con claridad: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A lo largo de los siglos se han levantado tradiciones que han sido presentadas como si fueran parte del plan de Dios, cuando en realidad no tienen fundamento en su palabra. Se han establecido ritos que no fueron ordenados por Cristo, se han creado festividades que no provienen de la enseñanza apostólica,
se han impuesto normas que han añadido cargas innecesarias sobre quienes buscan sinceramente a Dios. Pero la verdad no se encuentra en lo que el hombre ha agregado, sino en lo que Dios ha establecido desde el principio. En Marcos 7:7-8, Jesús reprendió esta tendencia humana diciendo: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La imposición de reglas externas no transforma el corazón. La religión sin verdad es solo apariencia, es un reflejo vacío de lo que realmente significa conocer a Dios. Durante su ministerio, Jesús no llamó a la gente a un sistema religioso, sino a una relación genuina con el Padre. Su llamado fue a la libertad, no a la esclavitud de normas inventadas por los hombres. En Gálatas 5:1 se advierte contra esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El verdadero cristianismo no se basa en el cumplimiento de rituales ni en la sumisión a una estructura eclesiástica que dicte cada aspecto de la vida del creyente. No está atado a una jerarquía que se proclama como la única intérprete de la voluntad de Dios. La fe auténtica se vive en obediencia a la palabra de Dios, sin añadidos, sin doctrinas humanas que la distorsionen. La salvación no depende de la pertenencia a una institución, sino de la gracia de Dios recibida por medio de la fe. Efesios 2:8-9 lo expresa sin ambigüedades: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El problema no es solo la existencia de tradiciones que no provienen de Dios, sino la insistencia en hacerlas obligatorias, en colocarlas como requisito para la salvación, en usarlas como un medio de control sobre la conciencia de los creyentes. A lo largo de los siglos se ha impuesto una visión de la fe que no se basa en la palabra de Dios, sino en decretos humanos, en interpretaciones forzadas, en mandatos que no fueron dados por Cristo ni por los apóstoles. En Hechos 4:12 se proclama: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La verdadera fe no necesita de permisos otorgados por hombres. No depende de rituales establecidos por una institución. No se sostiene en la obediencia a reglas humanas. Se fundamenta únicamente en Cristo, en su sacrificio, en su gracia, en su verdad. No hay necesidad de mediaciones terrenales, porque el acceso a Dios ha sido abierto para todos. En Hebreos 10:19-22 se nos da la certeza de esta realidad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Las estructuras religiosas han intentado monopolizar el acceso a Dios, pero la Escritura deja en claro que nadie puede tomar el lugar de Cristo. No hay institución que pueda otorgar lo que solo Dios da. No hay hombre que pueda establecer condiciones que Dios nunca impuso. No hay tradición que pueda reemplazar la verdad del Evangelio. La fe verdadera no está enredada en jerarquías humanas, sino en la relación directa con Dios. El Evangelio de Cristo no es una serie de normas impuestas por una autoridad terrenal. No es un sistema de control diseñado para mantener a las personas sometidas a una institución. No es una religión creada para beneficiar a quienes ocupan posiciones de poder. Es una verdad que libera, que transforma, que permite a cada persona conocer a Dios sin restricciones impuestas por hombres. En Juan 14:6, Jesús declaró con absoluta certeza: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La fe verdadera no necesita mediaciones humanas, no requiere de estructuras diseñadas para ejercer dominio sobre los creyentes, no está atada a reglas que Dios nunca dio. Está basada en la verdad revelada en su palabra, en la gracia que fue dada gratuitamente
en la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Todo lo demás es un obstáculo que debe ser eliminado. Todo lo que se ha agregado al Evangelio es un peso innecesario que debe ser dejado atrás. Lo único que permanece es la verdad de Dios, inmutable, eterna, suficiente. La verdad nunca ha necesitado de defensores poderosos, porque por sí misma es luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, a lo largo de la historia, el poder ha intentado silenciarla, encubrirla bajo tradiciones, sofocarla con doctrinas humanas y disfrazarla de religiosidad. Se ha enseñado que la fe es una institución, que la salvación depende de una estructura, que la obediencia ciega es sinónimo de fidelidad. Se han levantado muros donde Cristo puso caminos abiertos, se han impuesto condiciones donde Dios ofreció gracia, se ha exigido sumisión donde Jesús trajo libertad. Pero ninguna mentira, por fuerte que sea, podrá resistir la verdad cuando es revelada. En Juan 8:32, Jesús declaró con firmeza: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las estructuras humanas han intentado apropiarse del mensaje de Cristo, moldeándolo a sus intereses, transformándolo en un sistema de control en lugar de una invitación al amor y la redención. Se ha enseñado que sin la iglesia no hay salvación, que sin sus sacramentos no hay perdón, que sin su autoridad no hay camino hacia Dios. Pero la Escritura nunca puso la salvación en manos de una institución. No hay templo hecho por manos humanas que pueda contener la gloria de Dios. No hay título religioso que pueda otorgar acceso exclusivo a su presencia. No hay tradición que pueda añadir o quitar lo que ya ha sido consumado en Cristo. En Hechos 7:48 se proclama con claridad: el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. La fe genuina nunca ha sido un sistema de poder. No necesita de jerarquías eclesiásticas, de intermediarios humanos, de ritos que Dios jamás estableció. La relación con Dios no está mediada por decretos religiosos, sino por la obra de Cristo. No es la sumisión a una institución lo que acerca al Padre, sino la fe en su Hijo. Sin embargo, se ha hecho creer que fuera de un sistema eclesiástico no hay acceso a la verdad, que solo aquellos dentro de la estructura pueden recibir gracia, que la obediencia a las reglas impuestas por el hombre es sinónimo de obediencia a Dios. Se ha colocado el temor donde Cristo trajo confianza, se ha impuesto carga donde Jesús ofreció descanso, se ha levantado un velo que ya fue rasgado. En Mateo 11:28, Jesús llama a todos los que han sido oprimidos por la religión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La verdadera comunión con Dios no está sujeta a ritos impuestos por una jerarquía eclesiástica. No depende de prácticas externas ni de aprobaciones humanas. No está condicionada por la membresía en una organización religiosa. No es el cumplimiento de normas eclesiásticas lo que transforma el corazón, sino la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. En 2 Corintios 3:17 se nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La mentira más grande que ha sido sostenida por siglos es que la verdad de Dios puede ser administrada por una institución. Se ha enseñado que solo quienes se someten a su autoridad pueden conocer el camino, que solo los que aceptan sus doctrinas pueden recibir la gracia, que solo los que siguen sus normas pueden acercarse a Dios. Pero la Escritura nunca puso condiciones humanas a la salvación. No hay barreras entre el pecador y el perdón. No hay requisitos añadidos a la gracia. No hay intermediarios entre el alma y su Creador. En Romanos 10:9, la palabra de Dios establece con absoluta claridad lo único necesario para la salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El mensaje de Cristo fue puro, sin añadidos, sin complicaciones, sin estructuras que lo corrompieran. Se trataba de fe, de amor, de verdad. Pero con el tiempo, los hombres construyeron sistemas para monopolizar lo que fue dado gratuitamente. Crearon jerarquías donde Jesús estableció hermandad.
Impusieron doctrinas donde Cristo trajo libertad. Inventaron intermediarios donde Dios ya había abierto un camino directo. Se convirtieron en jueces de la fe, estableciendo qué era aceptable y qué no, determinando quién era digno y quién no, proclamando salvación para unos y condenación para otros, como si el poder de Dios estuviera sujeto a sus decisiones. En Santiago 4:12 se advierte contra esta usurpación de la autoridad divina. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La verdad siempre ha estado al alcance de todos, pero se ha escondido bajo capas de tradición, bajo decretos religiosos, bajo interpretaciones humanas que han distorsionado lo que Dios dejó claro en su palabra. No es necesario acudir a templos lujosos ni someterse a normas que Dios no dio. No es el cumplimiento de reglas religiosas lo que abre las puertas del cielo, sino la fe en aquel que derramó su sangre en la cruz. En Hebreos 10, 19, 22 se nos recuerda: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Se ha repetido por generaciones que la obediencia a una institución es lo que mantiene a alguien en la verdad, que cuestionar sus enseñanzas es un acto de rebelión contra Dios, que buscar respuestas fuera de sus doctrinas es sinónimo de extraviarse. Pero la verdadera fe no se basa en la obediencia ciega, sino en el conocimiento de la verdad. No se trata de seguir mandamientos humanos, sino de vivir conforme a la palabra de Dios. No es un sistema religioso lo que transforma el corazón, sino el poder de Cristo obrando en la vida de cada creyente. En Oseas 4:6, Dios advierte sobre el peligro de una fe basada en la ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La fe no necesita adornos, no necesita títulos eclesiásticos, no necesita intermediarios. La relación con Dios no está condicionada por la pertenencia a una institución, ni por la aprobación de una jerarquía religiosa. La salvación es un regalo de Dios, no un privilegio administrado por los hombres. La verdad no está encerrada en los muros de una catedral, ni es propiedad de un sistema eclesiástico. En Hechos 17:24 se declara: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No hay poder humano que pueda interponerse entre Dios y aquel que le busca con un corazón sincero. No hay estructura eclesiástica que pueda encadenar lo que Cristo ya liberó. No hay tradición que pueda reemplazar lo que Dios estableció desde el principio. Su verdad permanece, su gracia sigue estando disponible, su invitación sigue abierta para todos aquellos que desean conocerlo, sin filtros, sin intermediarios, sin imposiciones humanas. En Juan 6:37, Jesús hace una promesa que ninguna institución puede revocar: al que a mí viene, no le echo fuera. La verdad siempre ha estado al alcance de todos. Ha sido manipulada, tergiversada, ocultada tras rituales y normas que Dios nunca estableció, pero sigue intacta en su palabra. La fe verdadera no es esclavitud, no es sumisión a estructuras humanas, no es obediencia ciega a tradiciones sin fundamento. Es libertad, es comunión con Dios sin barreras. Es una relación directa con el Creador que no depende de la aprobación de ninguna institución. En 2 Corintios 3:17 se declara con poder: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nada puede cambiar la verdad. Ningún decreto humano puede modificar lo que Dios ha establecido. No hay autoridad religiosa que pueda añadir condiciones a la gracia. La fe no es un sistema, es una relación. No es un conjunto de normas impuestas por hombres, es un camino de verdad revelado por Dios. La oscuridad puede intentar cubrirla, pero la verdad siempre prevalecerá.
En Juan 1:5 se proclama con firmeza: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.